¿Qué tal, mis queridos discípulos de Jesús? Bienvenidos a este tercer episodio del tema El Evangelio, aquí en los primeros pasos en esta temporada que hemos llamado En los Pasos del Maestro. Hemos estado hablando un poco acerca de la condición actual en que se encuentra la raza humana y pudimos observar que Dios creó al hombre en cuerpo, alma y espíritu, pero que cada una de esas tres dimensiones del hombre, la Biblia las muestra como condenadas. El espíritu ha muerto o ha habido una separación entre Dios y el hombre cuando fue destituido del Edén por violar sus normas. El alma está sentenciada a muerte porque dice la Biblia que el alma que pecare esa morirá, y el cuerpo está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y vimos entonces que la condición de la raza humana es una condición de muerte, es una condición de sentencia. Ahora vimos también que Dios tiene una especie de dilema. Dios tiene que decidir entre condenar al hombre que ha violado sus normas o amar al hombre pese a que ha violado sus normas. Y vimos en el episodio anterior esta condición del juez que tiene que tomar una decisión sobre su hijo que ha sido traído por las autoridades ante él. La fiscalía ha demostrado que ha cometido unas violaciones de las normas y la ley dice que ese tipo de violaciones a las normas debe ejecutarse. La sentencia para ese tipo de violación a las normas es muerte. Y ahí está el dilema del juez. ¿Qué hago? Es mi hijo, lo amo, pero hay una sentencia y tengo que ejecutarla. Ahora, yo sé que en términos jurídicos un juez no puede condenar a su hijo, pero estamos en la hipótesis de que así fuera para que nosotros podamos allí decidir, porque sí es esta situación con la que estoy ilustrando, es la situación que en la que Dios se encontró frente a la raza humana. Ahora viene el pensamiento aquí para tener en cuenta y lo vimos en el episodio anterior y fue la reflexión concluyente del episodio anterior. ¿Qué respondiste tú? Si estuvieras allí en la condición del juez y tuvieras que tomar una determinación con tu hijo, ¿hago que se ejecute la sentencia de muerte o qué hago yo allí con mi hijo? ¿O lo perdono y paso por alto? Entonces, aquí viene en este tercer punto de la serie del Evangelio lo que hemos titulado La solución de Dios. Allí en tu manual puedes observar que hay unas verdades que podemos revisar para considerar cómo Dios solucionó este dilema aparente. ¿Qué decidió Dios finalmente? El pecado ha causado una separación entre Dios y el hombre, pero Dios nos ha provisto de una solución. Él se ha provisto de una solución. Y veamos esa solución. Juan capítulo 14, verso 6. ¿Recuerdas esta cita? Se supone que en el episodio número 1 estuvimos mencionando, de la serie El Evangelio, estuvimos mencionando la memorización bíblica. Juan 14, 6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí es donde se plantea la solución del Padre, la solución de Dios o la solución de este juez. Ok, hay una separación entre el hombre y Dios, que ya la vimos en la gráfica, en una de las gráficas anteriores. La muerte separa al hombre de Dios. Pero en esta condición de separación, una cosa que resulta muy importante es saber que Dios no tiene dilemas. Para nosotros ese que planteamos hace un rato era un dilema. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Dios si su hijo es sentenciado a muerte y hay que hacer cumplir las leyes, pero Él es amor y lo ama porque es su hijo? Así que Dios ha provisto y se ha provisto de la persona del Señor Jesús, que hace posible que nosotros podamos volver a tener esa relación con el Padre. Como ya vimos, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, el único camino, ahí no dice yo soy un camino. Él dice categóricamente: yo soy el camino, solo hay un camino para llegar al Padre. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no dice yo soy una verdad.
y ese concepto de verdad no es una teoría, no es un término de verdad en términos académicos, ¿sí? Yo soy el camino, el único para Dios, yo soy la verdad absoluta, y yo soy la vida. Él es la fuente de la vida, Él es el origen de la vida, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Y nosotros podemos encontrar allí que Dios se ha provisto de la persona de su Hijo Jesucristo. Y por medio de Él, cuando Él es crucificado allí en la cruz, ¿sí?, estableció un puente. Si usted compara la gráfica donde aparecen los términos, la gran parte en el punto A del manual, allí en el capítulo del Evangelio, ¿sí?, compara la gráfica de la mano derecha donde dice Dios Santo, y ahí aparece la palabra muerte y debajo aparece la palabra pecado, y la compara con la gráfica de esta sección C, solución de Dios, y vas a ver Dios en la parte superior, en la parte inferior, hombre, y aparece una cruz. Vas a observar una cosa interesante. Ya no hay ese vacío, ya no está la palabra muerte, ahora está la cruz. ¿Y sabes qué significa esto? Es una forma de representar gráficamente la solución que Dios ha dado. El hombre trató de alcanzar a Dios o resolver ese problema de poder restaurar su relación con Dios a través de buenas obras, a través de estructuras filosóficas, a través de principios para poder comportarse mejor moral y socialmente, pero ninguna de estas cosas le ha funcionado, a través de religiones y otro tipo de prácticas. Y definitivamente han sido todos esfuerzos fracasados y frustrados de pretender reconciliarse con Dios. Pero Dios ha enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como Dios mostró su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice Juan 3:16, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces podemos ver que Dios soluciona este aparente dilema. En la persona de Jesús se van a hacer evidentes dos cosas: el amor del Padre y la justicia del Padre, o más bien, el amor del Padre y la justicia del juez, que son la misma persona, Padre y juez, porque Dios es Padre, Dios es juez frente a sus normas divinas. Así que, ¿qué decide Dios? En la persona de Jesús ejecuta la sentencia de muerte a la cual la raza humana toda estaba sentenciada. Y Jesús asume el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros sanados, dice Isaías. Y ahí podemos entender entonces que lo que sucedió en la cruz del Calvario fue un juicio por el pecado de la raza humana. Así se satisfizo la justicia divina. Jesús en la cruz pagó lo que nosotros debíamos haber pagado al violar las normas divinas. Y eso allí satisface la justicia divina. Pero también evidencia el amor del Padre, porque Él hubiera podido decir, no, yo no voy a enviar a nadie, ustedes paguen las violaciones que ustedes hicieron, pero tanto amó Dios al hombre que decidió que fuese su Hijo el que asumiera el costo de la justicia divina. Y por lo tanto, aquello que parecían dos decisiones, una especie de disyuntiva, ¿qué opción tomo? O lo perdono o lo salvo. Si lo salvo, pues quede mi justicia, si lo perdono, quede mi amor. Pues las dos cosas se complementan perfectamente en la obra de la cruz. Y allí lo que sucedió es que el amor del Padre se mostró dándonos a su Hijo Jesucristo, y la justicia del juez santo, de también el Padre, se mostró en que Jesús pagó con su vida la sentencia de muerte. Por eso podemos leer en este pasaje de 1 de Tesalonicenses 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Así que hoy es posible reconciliarnos con Dios. La Biblia nos exhorta a reconciliarnos con Dios. Y tenemos entonces esta opción. Cada uno de nosotros, cuando consideramos yo
estoy sentenciado a muerte por las leyes divinas a causa de mi pecado personal, pero también del pecado de Adán. Yo no existía en aquel tiempo, pero también Adán fue destituido, y con Adán, que yo estaba en su simiente, entonces fuimos destituidos todos, ¿sí? Y por eso esta es nuestra condición. Y Dios entonces tenía que tomar una decisión, y o sentenciaba al hombre o perdonaba al hombre, y decidió manifestar las dos aspectos importantes de su carácter, su justicia y su amor en la persona del Señor Jesucristo. Así que concluimos: en Cristo Dios mostró su justicia juzgando el pecado del hombre. Y quiero que leamos esta referencia de Primera de Pedro 2:24, donde dice claramente esta cita: quien llevó él mismo, Jesús, nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora nota esta declaración tan clara del apóstol Pedro en este pasaje. Allí en la cruz Él llevó nuestros pecados en sí mismo, allí en su cuerpo sobre el madero. Todo eso para satisfacer la justicia divina. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya morimos al pecado, pues ahora vivamos a la justicia. Ahora vivamos en función de satisfacer o conforme a la justicia divina, conforme al carácter santo, santo, santo de Dios. Así que ahora tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida. Ya no con el temor de que vamos a ser condenados por la justicia divina, porque en el cuerpo de Cristo se satisfizo esa demanda. Pero ahora no fuimos, Él no pagó ese precio para que nosotros saliéramos a vivir una vida desordenada y con las cosas, no, ya murió por todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy, los del futuro, yo puedo seguir viviendo de una manera sin vergüenza. No, no es la forma. Aquí claramente la Escritura muestra que ahora que estamos muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados, lo que implica que ahora, entendiendo esta verdad, yo fui el que debí asumir con mi vida, pagar la sentencia de muerte que la ley de Dios me imponía, pero Jesús ocupó mi lugar. El justo, el que fue justo, murió por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para que ahora nosotros aceptemos ese sacrificio en la cruz, muramos para el pecado y empecemos una nueva vida en Cristo, agradándolo a Él en todo. Así que en Cristo Dios mostró su justicia juzgando el pecado del hombre, como leímos en 1 de Pedro 2:24, pero también en Cristo mostró su amor dando un medio para nuestra salvación, como lo vemos en Juan 3:16, que ya lo referí. Mas Dios muestra es Romanos 5:17, pero Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto genial? La mala noticia era que estábamos en una condición de muerte eterna, condenados para siempre. Pero la buena noticia, y por eso la palabra evangelio significa buenas nuevas, es que en medio de un panorama tan trágico y tan oscuro como estamos sentenciados a muerte en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, sin embargo Dios tomó la decisión de amarnos y a la vez de hacer su justicia por medio de la obra redentora en la cruz del Calvario y en la persona de Jesús, juzgar el pecado cometido por la raza humana para darnos vida, una nueva vida, para que podamos tener comunión. Por eso podemos volver a los brazos del Padre, poder tener comunión con Él y poder decir: ok, ya no tengo deudas pendientes, porque Jesús pagó allí en la cruz la sentencia que yo debía haber pagado por mi pecado. Y por cuanto Él pagó, yo soy libre y voy a vivir una vida agradable a Dios, porque todos mis pecados ya han sido perdonados y delante del Padre, gracias a esa obra de la cruz, he sido declarado justo.
y aceptado en la presencia del Padre, y puedo entrar confiadamente al trono de su gracia, porque la mirada del Padre sobre mí ya no va a ser la mirada de un juez sobre un condenado que debe ejecutar la sentencia, sino de un padre hacia un hijo que lo puede recibir amorosamente, sin temor a rechazo de parte nuestra hacia Dios, sin temor a su rechazo, porque Él nos ha justificado, nos ha perdonado para una nueva relación. Eso es la parte de Dios, pero falta una parte que veremos en el próximo episodio.